La tengo en línea, en contacto telefónico a Pimpi Colombo, referente sindical, dirigente social por excelencia en estos últimos tiempos, también integrante del partido Principios y Valores allí en la capital federal. Le habla Ariel Grande. Pimpi, bienvenida, muy buenos días. Buen día, Ariel, mucho gusto, muchas gracias por la llamada, ¿cómo están? Muy bien, y en cierta medida también por allí, preocupados sí, pero también inquietos, esa sería la palabra, inquietos por todo lo que está aconteciendo en materia social. Hay un redescubrimiento de la pobreza instalada en la República Argentina. Pimpi, ¿cómo lo ve usted que es caminadora, que asiste y participa con muchísima gente en distintos estamentos sociales? ¿Cómo está la situación de la pobreza en la Argentina? Mira, justamente ayer estábamos conversando, estábamos acá en Buenos Aires, en la Plaza Congreso, en esta actividad que hacemos de recoger adhesiones para la constitución del Partido Principios y Valores y conversar con la gente, que un compañero me decía que no podía comprender que se hablara desde el gobierno nacional y bueno, y desde la ciudad, ni te digo, hablando sobre como diferenciando a la población en que sí, los pobres, la clase media, los demás, y me decía, ¿vos te acordás que entre las 20 verdades peronistas, la cuarta verdad dice que no hay para el peronismo otra clase de hombres, hoy diríamos de personas, ¿no? Pero de hombres que los que trabajan? Y lo cierto es que todo este tema de la pobreza y su extrema presencia hoy, bueno, tiene que ver justamente con que vos estás viviendo una situación ya desde hace unos años donde te corriste de un proyecto de desarrollo, un proyecto nacional que tenga como norte que todo el mundo tenga derecho y posibilidad de trabajar, que la Argentina sea una Argentina productiva, y estás en una situación increíble en que alguien puede ser que tenga trabajo y lo mismo no le alcance para vivir, no le alcance para comprar las cosas que necesita para su familia. Entonces, creo que esa situación de deterioro que ya se hizo bastante dramática durante todo el gobierno de Macri, pero que cuando empezó este gobierno, que por supuesto había concitado una esperanza para mucha gente de que las cosas fueran distintas, bueno, no hubo ningún cambio. Arrancamos el 19 con un golpe para los jubilados, una declaración de emergencia o lo que fuere, que hizo que todo quedara, que para los jubilados la cosa quedara tan dramática que este año se ratificó cuando los mismos 19.000 pesos que el haber mínimo de los jubilados del año 19 se repitiera en el 20. Y después un manejo de la situación de la pandemia con una cuarentena que no hizo distingos sobre las necesidades del país, sobre la necesidad productiva, que no tuvo las respuestas de administrar en comercio exterior para que no falten los dólares, para que la Argentina pueda caminar. En fin, una impericia o una falta de amor al prójimo que ha hecho que lo que venía mal se fuera empeorando. En una parte, por supuesto, porque la situación de la pandemia puso restricciones, pero en una gran medida eso se ve diariamente, porque no hay en el gobierno nacional ni la vocación del peronismo, ni mucho menos su sentido de gobernar para crear trabajo, de su sentido práctico de gobernar resolviendo los problemas, sino que tiene ese toque o esa característica bastante típica que nosotros aquí en la Ciudad de Buenos Aires lo venimos viendo hace demasiado tiempo, desde cuando estaba Macri de jefe de gobierno, pero antes cuando estaba Ibarre, cuando estaba de la Rúa. Llevamos años de gobiernos que tienen ese toque de creer que todo se resuelve
con palabras, de sustituir los hechos por la imagen, de poner como prioridad cuidar su relación con los medios de comunicación, hacer un como si, has visto, pintar la fachada, no importa que adentro se esté destruyendo. Así que eso nosotros acá en la Ciudad de Buenos Aires lo vemos hace mucho tiempo, pero que ya se instale para todo el país, la verdad es que es dramático, y eso es lo que viene ocurriendo, ¿no? Sí, y no sé cómo lo ves vos. Hablás vos del tema COVID-19 y qué bien esto, porque lo que nosotros vemos acá en el interior del interior es que la gente que tiene plata va a Estados Unidos o a Uruguay y se coloca la vacuna y ya está. El cambio, el que no tiene, el que labura, que la va corriendo todo el día, el que tiene la fortuna de estar en blanco, la gran mayoría estando en negro, sabe que tiene que esperar. Y la paciencia se transforma en un arte del argentino. Aquel que dice que los chinos son pacientes deberían conocer a la gente del interior que tiene una paciencia. Será por eso que dormimos la siesta, quizás. Para embadurnarnos de paciencia. Te digo todo esto porque es muy probable, un poquito más adelante, un poquito más tarde, que por la condición de la propia enfermedad del COVID-19, recaiga la Argentina en una cuarentena quizás un poco más minúscula que el año pasado, pero cuarentena al final de cuentas. Y los laburantes seguramente en gran mayoría, sin vacunar, van a salir a la calle a defender el manguito. Vos que venís de una extracción sindical, como es el Sindicato de Amas de Casa, que la estuvo bastante fiera el año pasado, ¿cómo vislumbrás esta cuestión, esta desigualdad sanitaria que es tan evidente en la Argentina pseudo-peronista? Bueno, vos lo has dicho, ya vos has terminado tu frase con lo que es, porque este gobierno nacional dista mucho de poder rotularse como un gobierno peronista, porque no sigue la doctrina, porque no se guía por sus principios, porque no tiene la aptitud para ejercer el gobierno de la administración de la cosa pública, porque hay un hecho que se podría decir es objetivo, que es el hecho de que la velocidad con que se fabrican las vacunas en el mundo es muy inferior a la necesidad enorme de tenerlas, que hay desigualdad entre los países y lo que voy a acabar de decir, que hay desigualdad en las sociedades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno esperaría del gobierno? Y bueno, lo que uno esperaría del gobierno nacional es que su manera de ir resolviendo el tema esté planificada, esté pensada, esté tomando decisiones inteligentes. Por ejemplo, cuando fue la cuarentena inicial, lo que le llamaron la fase 1, ese cierre total de todo, que nadie nada, no sé qué, que no tuvo la inteligencia siquiera de sentar a la mesa a los distintos factores de la producción, a un análisis con las empresas y los empresarios y los trabajadores para tomar decisiones sobre prioridades y entonces poder permitir que una parte siga trabajando y entonces poder respaldar con esa generación de riqueza que sigue ocurriendo a la parte que vos le tenés que decir no es posible, que se me viene a la cabeza el mundo del turismo sí, sobre todo el turismo, lo de la gastronomía se viene abajo, pero se pudo resolver un poco con los envíos, ¿no? Pero suponete el turismo, si eso no puede ser, bueno, pero cerrar todo, las talleres, la fábrica, cuando andando los meses y se empezó a volver y se hicieron protocolos, lo que se demostró es que los peores problemas no aparecían ahí, que tenías que resolver el problema de cómo trasladar. Entonces, si no hay planificación, lejos de que vos con un gobierno peronista vayas construyendo la igualdad, lo que se hace es lo que vos señalás, se acrecienta la desigualdad, porque justamente el gobierno nacional no está cumpliendo esa función de generar las condiciones para que cada uno pueda tener las condiciones, valga la redundancia, para hacer su trabajo,
para las empresas, para que no se lo estén destruyendo como se están destruyendo en este momento en la Argentina. Y se destruyen las empresas, ¿cómo vamos a tener nosotros generación de empleo? La verdad es que estamos en un momento muy embromado, justamente porque no se vislumbra la posibilidad de que eso cambie. Nosotros por eso estamos armando un partido, el Partido Principios y Valores, porque creemos que es indispensable porque es posible, porque tenemos esperanza de salir de esta situación. Pero para poder salir de esta situación tenés que tener un corazón peronista, una cabeza peronista, tenés que poder mirar el presente para construir cuál es el futuro al que querés conducir a tu pueblo, ¿no? Por eso nosotros, acompañando a Moreno, a Chaliú, a todo el equipo de economistas que tiene principios y valores, bueno, en cada lugar, y nosotros acá en la capital nos toca ese desafío, estamos armando una herramienta que en estas elecciones permita que recuperemos los votos peronistas que se han ido con Cambiemos y que también captemos votos peronistas que están siendo al frente de todos porque creyeron que ahí se podía ir a haber una opción peronista. Y entonces que verdaderamente no permitamos que el fracaso de Macri frente al fracaso de Fernández se convierta en una consolidación electoral ahora en las elecciones de este año. Porque ¿sabes qué? Nuestro pueblo merece tener esperanza, porque la Argentina tiene esperanza, necesita nada más mirar y tener una conducción que esté preparada, que conozca lo que pasa en la Argentina y que tenga la capacidad de conducir esa diversidad que somos. En tu valoración, en tu análisis, Pimpi, ¿vos creés fehacientemente que estarían dadas las condiciones para votar las PASO? Y bueno, yo no te puedo decir eso, yo no vería por qué no. Se supone que las PASO tienen que ser en agosto, que hasta agosto va a tener una cantidad de población que ya va a tener su vacuna. No lo sé, en definitiva, esa va a ser una decisión del gobierno, del Congreso, y esperemos que las decisiones no se hagan por especulación, sino que, pero bueno, las PASO o no PASO, las elecciones generales, que son lo que importa, porque al fin y al cabo las PASO ya se vio en las últimas elecciones que sirven a quienes les sirven. O sea, las PASO tienen alguna utilidad cuando en los partidos o en los espacios políticos se construye, digamos, colectivamente en esa competencia fraterna las candidaturas, ¿no? Pero, qué sé yo, como hacía las PASO de la vez pasada mayormente, que se hacen elecciones para que la gente no tenga dentro de cada partido opciones, bueno, eso supongo yo que no es lo relevante, pero lo que tiene que ocurrir y no puede no ocurrir es que haya elecciones generales, que es ahí el momento en que vos vas a poder marcar cuál es el rumbo que querés para el país y perfilarte para que en el 2023 podamos tener verdaderamente presidente peronista. Porque esto que ha pasado, la verdad es que fue... Bueno, Moreno nos señaló el día 1, el día que Cristina anunció que iba a haber una lista, que ella iba a ser la segunda y que le ponía a Alberto Fernández, nosotros dijimos, bueno, eligió el peor. Y después de eso, cuando el Partido Justicialista no dio la opción de que se pudiera competir, para tener la representación que tenga, una parte más chica, más grande, mediana, lo que sea, pero siempre es diferente cuando vos das la oportunidad de que ese debate se dé. Mucha gente votó a Fernández pensando que Fernández era peronista, creyendo que su mirada iba a ser la mirada que nosotros aprendimos a tener de comprender la nación y comprender a su pueblo. Bueno, chao, eso no existe. Y como no hubo debate interno, como no hubo ahí ninguna confrontación, quedó como tapado, ¿visto? Quedó como tapado. Y después, las primeras medidas de gobierno antes que termine el 19 fue ponerle un tope
los jubilados, bueno, ya está. Mira, esta es una radio que tiene mucha audiencia acá en Villa María, en la región. Sí. Y tenemos oyentes con diversos pensamientos, de todos los colores, te imaginarás. Claro. No ponemos por encima a nadie, sino que en un rasgo de igualdad queremos escuchar a todos y a todas. Si me permitiste, transmito una sola consulta que me están llegando. Estela, oyente, me dice: Ariel, me gustaría preguntarle a Pimpi, hace 30 años que nos gobiernan los peronistas, así estamos como país. Esperamos que nazca o aparezca un gobernante que piense en el ciudadano, dice. ¿Qué le podés responder a ella? Bueno, la primera cosa que le contesto es que, bueno, no hace 30 años que nos gobierna los peronistas, digamos. Cuando Menem asumió el gobierno, tuvo que limpiar el desastre que había dejado Alfonsín. Esa es la primera verdad que no hay que olvidarse, porque cuando asumió Menem, que además terminó, empezó ordenando, todos vivimos lo importante que fue en esos primeros años cuando estabilizó el país, y también los que saben, y Moreno siempre lo explica muy bien, los que saben la solución de la convertibilidad, que permitió estabilizar y parar con esa tremenda hiperinflación que vivíamos. Yo tengo suficiente edad para acordarme de lo que era ese momento, no sé si Estela lo recuerda o no, pero eso fue muy importante, nos llevó tranquilidad en una cosa de desasosiego que era terrible. Y durante un tiempo eso funcionó y funcionó muy bien. El problema es que no pudo parar a tiempo, y tanto no pudo parar que vos te acordarás que en el año 99, cuando fueron las elecciones, Duhalde fue el único que se atrevió a decir que había que salir de la convertibilidad porque estaba destruyendo empleo, porque estaba destruyendo la producción en la Argentina, porque eso era una ficción insostenible. Ya no. En un momento sirvió para estabilizar. Cuando te pasaste de largo, empezó a convertirse en un problema. Sin embargo, ganó la elección de la Rúa. ¿Y de la Rúa qué ofrecía? No, que no se iba a tocar la convertibilidad, y nos llevó a la ruina. Y en 2 años tuvimos otra vez una hipercrisis. Una fue porque tenías un tremendo déficit fiscal, o sea, porque no podías, digamos, gastabas más que lo que recaudabas y no se podía administrar. Y con De la Rúa tuviste un tremendo déficit de sector externo. Y entonces tuviste el corralito. O fíjate, mirá de curioso, en el enfoque neoliberal de gobierno como el que tuvo Menem, fue Cavallo el ministro estrella. ¿Y cuál fue el ministro que llamó De la Rúa después? Cavallo. O sea, socialdemócrata y neoliberales, misma mirada, mismo enfoque. Y en ningún caso, son los que piensan que hay que estar, digamos, que hablan de los pobres como un tema, bueno, como un problema que hay ahí, que uno tiene que limosnear de alguna manera, dar alguna ayuda, al revés de lo que hizo Kirchner. Y primero Duhalde, cuando tuvo que hacerse cargo del gobierno, en el 2001, y después Kirchner. Kirchner decía que la política social del gobierno era su política económica. Y eso sigue siendo así, Ariel, porque vos no podés pensar que política social es lo que está haciendo Alberto Fernández o lo que hacía Macri. El único empleo, llamémosle entre comillas, que aumentó en la era de Macri fue el empleo público y los programas sociales. ¿Y por qué? Por pura especulación del gobierno de Macri. Y en el caso actual, cuando aumentan los planes sociales y se emite plata para eso, bueno, lo único que está ocurriendo es que va aumentando una situación que no se puede sostener, porque si no se crea riqueza,
si no te creas riqueza, vos no podés resolver los problemas de quienes más lo necesitan. Vos no podés resolver los problemas de infraestructura. Y te voy a decir, durante la década ganada, del 2002 al 2013, nosotros en Argentina crecimos de una manera importante. Las personas pudimos tener trabajo, muchísimas más personas se integraron al mundo del trabajo. Tuvimos posibilidades de vivir mejor, tuvimos acceso a tener energía, a poder comprar una moto, un auto, arreglar tu casa. Eso fue una realidad que vivimos, te guste más o te guste menos el peronismo. Eso ocurrió. Y después, cuando el mundo se puso difícil, ya te diría que a partir del 2012 se puso complicado y a partir del 2013 el gobierno ya cambió, como hizo un clic y cambió. Y entonces se salió del esquema que se venía teniendo desde que fue el gobierno de Duhalde y de Kirchner. Ya volvió al mundo de buscar cómo vivir del financiamiento externo, y se cometieron muchísimos errores. Se nacionalizaron las acciones de YPF y en vez de poner YPF al servicio de la producción, porque la idea de nacionalizar YPF debería haber sido que justamente obtuviera digamos, la energía al servicio del desarrollo del país. Sí. No YPF al servicio de ser ella una empresa que tuviera ganancia. Bueno, y trajiste a una persona con una cabeza que no tenía nada que ver, como fue Galuccio, a ponerlo al frente de YPF. Bueno, ahí comenzaron los errores. Pero decir que 30 años de peronismo es una lectura que por lo pronto es distorsionada, que no diferencia los momentos, y nosotros hemos tenido momentos con gobiernos peronistas que han sido extraordinarios. Nunca con otro gobierno hemos tenido momentos extraordinarios. No hemos tenido momentos extraordinarios ni con Alfonsín, ni con De la Rúa, ni con Macri. Nunca hemos tenido gobiernos extraordinarios. Entonces, si vos me decís, bueno, pero no completaron el ciclo, pero no... Bueno, yo te digo, está bien, tenés razón. A partir del 2013 es como que no... En vez de torcer el volante porque las necesidades eran diferentes, bueno, no sé, mira, yo tuve una pequeña experiencia de gobierno, pequeña te quiero decir para mí fue grande en lo personal, pero en el sentido de cuál fue su incidencia en el total, pequeña. Pero te digo, cada día que estuve laburando a la par de Guillermo Moreno, aprendí muchísimas cosas, porque la creatividad puesta al servicio de ver qué está pasando y cómo conducir para que se asegure que las empresas puedan funcionar, tengan su ganancia, los trabajadores puedan tener su trabajo y a su vez las familias puedan tener acceso a los bienes que necesitan, al alimento desde ya, pero también a vestirse, a disfrutar, a tener vacaciones. Eso fue una permanente ingeniería. Fue por ahí las personas que no analizan la política, y no tiene por qué todo el mundo estar interesado en hacerlo, pero a mí me fue maravillando comprender cómo cuando el mundo estaba demandando los productos en Argentina, el gobierno tuvo la responsabilidad de administrar el mercado interno y entonces ir generando las condiciones para decir, bueno, sí, se puede exportar, pero siempre que se haya asegurado primero el alimento acá. Los precios, está muy bien que sean buenos precios en la exportación, pero tiene que haber las medidas que separen los precios internacionales de los precios en nuestra mesa familiar. Y cuando después el mercado internacional se puso al revés, en vez de ser demandante, se puso a ofertar, o sea, vino digamos, agresivamente a vender, bueno, ahí fue cuando hubo que cuidar que no salieran los dólares para cualquier, digamos, sin ningún criterio y pudieras tener un problema de falta de la divisa que te permite
comerciar internacionalmente y que te permite tener los insumos para la producción y las cosas que la población necesita. Y entonces hubo que administrar el comercio exterior. Eso, vos no sé si te acordarás, pero cuando administraba el comercio interior, Moreno estableció con las empresas grandes que producen una cantidad diversa de bienes, una gran cantidad, y se hizo con ellos una clasificación de lo que llamaron productos masivos, productos selectivos y productos premium. Los productos masivos, que como su nombre indica, eran los productos que consumía mayormente la gente, se les autorizaba durante el año 3 o a lo sumo 4 veces un aumento que nunca llegaba ni a 2 puntos, ni a 2%. A los productos selectivos se les autorizaba también en el mismo momento un aumento que podía ser 2 y pico, 2,8, y en los productos premios se les autorizaba un aumento mayor que podía llegar por ahí en el año a ser 16 puntos, o sea. Con lo cual las empresas en el total de su venta, de la realización de su producto, podían tener la ganancia razonable, deseable para ellos, para seguir invirtiendo, crecer, etcétera, y al mismo tiempo se cuidaba que aquellos productos que eran masivos llegaran con un precio razonable a la familia. Eso fue una cosa de creatividad que fue extraordinaria, porque eso es el peronismo, visto comunidad organizada, no es empresa versus trabajadores, como si vos pudieras tener una política antiempresa y que se genere trabajo. Eso es ridículo, eso no es posible. Y a su vez, si vos no tenés alguna administración general de la cosa, bueno, la empresa va por el lucro y puede no tener límite. Eso tiene que poner el Estado. Nos llevamos 30 años de gobierno, lamentablemente. Decime, tenemos que venir cada tanto a arreglar los desastres. Y encima, cuando se deja más que el desastre, pone a un tarambana, a presidente, estamos al horno. Te agradezco la charla, ha sido clarísima y anhelamos con ansias algún momento mejor, si Dios quiere, en los próximos años. Te mando un beso grande. Trabajamos para eso. Un beso, muchas gracias. Gracias. Pimpi Colombo, integrante de Principios y Valores. Los que quieran la doctrina de Perón, que se suban